Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes buen día. Bienvenidos a una nueva sesión de su curso de geometría. Hoy voy a compartir el tema de la segunda parte de triángulos. ¿Ya? ¿Qué consiste? ¿Qué consiste en las líneas notables al triángulo? Y tenemos también la congruencia de triángulos con algunas propiedades. ¿Ya? Muy bien, empezamos entonces con las líneas notables en un triángulo. En primer lugar, una línea se le denomina así líneas notables, ya en los triángulos, no son más que segmentos que se asocian en los triángulos, ¿no? Son segmentos que podemos trazar o adicionar en los triángulos, ¿de acuerdo? Muy bien, por ejemplo, la sevillana. Tenemos acá la sevillana. A ver, ¿qué cosa es una sevillana? Mira, ahí hay una sevillana BD de verde y aquí hay otra sevillana BE, esta de celeste, ¿ya? Entonces, mira, BD vendría a ser la sevillana interior relativa al lado AC. Ojo, ¿ya? BE vendría a ser la sevillana exterior relativa al lado AC, pero esta vez AC está considerando su prolongación. En conclusión, la sevillana es aquel segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Eso es una sevillana. Ahora veamos qué cosa es una mediana. La mediana se caracteriza por aquel segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado relativo opuesto, perdón, a ese vértice, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la mediana AN. Y si trazamos las otras dos medianas, estas medianas se van a intersectar en un mismo punto, que estoy denominando G. Como verás, la mediana BM, la línea BM es la mediana relativa al lado AC. AN es la mediana relativa al lado BC. Y CP es la mediana relativa al lado AB. Las medianas de un triángulo se intersectan en un punto llamado baricentro. El punto de intersección o de concurrencia de las medianas es el baricentro. Altura. ¿Qué cosa es una altura? La altura es un segmento perpendicular que parte de algún vértice del triángulo, ¿ya? Y esta cae, valga la redundancia, perpendicularmente al lado opuesto de dicho vértice. Por ejemplo, aquí voy a trazar esta altura, BH, ¿no? Desde el vértice B, cae perpendicularmente al lado opuesto al vértice. Vamos a trazar las otras dos alturas. Vamos a suponer que esta altura relativa al lado AB está por aquí. Y la altura ahí. También estas alturas se intersectan en un mismo punto, ¿no? El punto, en el caso del triángulo acutángulo, en el punto O. El triángulo acutángulo es el triángulo que usted está observando. Tenga en cuenta que la ubicación del punto de intersección de las alturas va a depender también de la naturaleza del triángulo. Por ejemplo, en el triángulo acutángulo el ortocentro está en la región interna del triángulo. En el triángulo rectángulo, por ejemplo, el punto de intersección de alturas estará en el vértice ya del ángulo recto, en ese triángulo rectángulo. Ahí va a estar el ortocentro. Y en el triángulo obtusángulo, ya la altura estará ubicada en la región externa del triángulo. ¿De acuerdo? El punto será, a ver, opuesto, digamos así, al vértice que estará opuesto al lado mayor, digamos, ¿no? Ya eso lo explicaremos más detalladamente en la clase. A ver, tenemos BH, la altura relativa al lado AC, BH. AI, la altura relativa a BC. Y CJ, la altura relativa al lado AB. El punto de intersección de las alturas es el ortocentro. ¿De acuerdo? Ya sabes, entonces el ortocentro en un triángulo acutángulo está en la región interna del triángulo
En el triángulo rectángulo está ubicado en el vértice del ángulo recto y en un triángulo obtusángulo está ubicado en la región externa al triángulo. Ahora veamos las bisectrices. Bueno, en este caso vamos a estudiar la bisectriz interior. Yo creo que está de más preguntar por una bisectriz. Aquí tenemos las tres bisectrices internas o interiores al triángulo. Ya esta se intersecta en un punto ahí. Muy bien. Entonces, en el triángulo ABC, notarás que AL es la bisectriz del ángulo A, BK es la bisectriz del ángulo B y CM es la bisectriz del ángulo C. El punto de intersección o de concurrencia de las bisectrices interiores, que sí se denomina incentro. ¿Ya? También existen bisectrices exteriores. ¿Ya? Las exteriores se intersectan en un punto, dos bisectrices exteriores se van a intersectar en un punto denominado excentro. La mediatriz. Observa el triángulo ABC. Voy a trazar la recta L1. Ya, esa recta es perpendicular y el punto de intersección es la mitad del lado AC. Por lo tanto, la línea de rojo L1 es la mediatriz de AC o relativa AC. Las otras dos, ahí está, L2 y L3 de BC y AB respectivamente. Muy bien, la otra característica, bueno, ya lo mencionamos, la mediatriz pasa por el punto medio del lado, ¿no? Divide en dos partes iguales al segmento dado. El punto de intersección de las mediatrices es R, le vamos a poner acá, ¿ya? Como verás, L2 es la mediatriz de BC, L1 es la mediatriz de AC y L3 es la mediatriz de AB. El punto de intersección de las mediatrices se denomina circuncentro. Aquí también la ubicación del circuncentro va a depender de la naturaleza del triángulo. Si el triángulo es acutángulo, el circuncentro está en la región interna. Si el triángulo es rectángulo, el circuncentro estará en la mitad de la hipotenusa, en un triángulo rectángulo. Y si el triángulo rectángulo es obtusángulo, si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro va a estar ubicado en la región externa del triángulo. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos algunas propiedades. Dice, el ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 más la mitad de la medida del tercer ángulo. ¿A qué se refiere? A lo siguiente, que si yo trazo desde los vértices A y C, dos bisectrices en este caso, bisectrices interiores, se genera un ángulo X. Este X equivale a 90 más la mitad del tercer ángulo en el triángulo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. A ver, el ángulo formado por una bisectriz interior de un ángulo y una bisectriz exterior de otro ángulo mide la mitad de la medida del tercer ángulo. ¿A qué se refiere? A ver, tenemos el triángulo ABC, la bisectriz interior de A prolongado para que se intersecte con la bisectriz exterior de C. Este ángulo formado por las bisectrices X es la mitad del tercer ángulo. Aquí está, X es igual a θ medios. Luego tenemos que el ángulo agudo formado por las bisectrices exteriores de dos ángulos mide 90 menos la mitad de la medida del tercer ángulo. ¿Cómo así? Observa el triángulo ABC. Tengo dos bisectrices exteriores y este ángulo es agudo, X, equivale a 90 menos la mitad del tercer ángulo. Este punto P, que es el punto de intersección de las bisectrices exteriores, se le denomina excentro. ¿Ya? Ahora veamos el siguiente punto, que es congruencia de triángulo. No olvides que dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y a la vez el mismo tamaño, ¿no? Son idénticos. Para verificar que dos triángulos son congruentes, vamos a ver el primer caso, postulado. Ángulo, lado, ángulo. Un par de lados y los ángulos adyacentes a ellos. ¿Cómo así? Un par se dice porque hay un par de triángulos. A ver, en este caso tenemos este par de lados que tienen la misma medida y los ángulos adyacentes
a esos lados también tiene la misma medida. Si eso ocurre, los triángulos son congruentes. Ahí está, ángulo, lado, ángulo. Segundo caso, que es el postulado lado, ángulo, lado. Dos pares de lados y el ángulo comprendido. Repito, pares porque hay un par de triángulos, ¿ya? A ver, ¿cómo así, profesor? Tenemos este par de lados, ¿ya? Que miden igual. Acá también este otro par de lados de morado, también tiene la misma medida. Y el ángulo entre ellos, que mide lo mismo, alfa. Si eso ocurre, el par de triángulos son congruentes, ¿ya? Muy bien. Tercer caso, quizá el caso más fácil de ubicar, cuando los tres pares de lados son iguales. Tengo aquí el par de triángulos, por ejemplo, estos dos lados son iguales, estos dos lados de verde también son iguales y los lados de celeste iguales. Si eso ocurre, los triángulos serán congruentes. Se habla también de un cuarto caso postulado, lado, lado, ángulo, cuando dos pares de lados y en este caso, por ejemplo, tenemos los lados de rojo son iguales y los lados de morado también tienen la misma medida. Y el ángulo opuesto al lado mayor de estos dos, ¿no? Tiene que ser el mismo también, o sea, alfa. Bueno, en nuestro caso le hemos puesto alfa. Si eso ocurre, los triángulos serán congruentes. ¿De acuerdo? Listo. Ahora veamos algunas propiedades. Primera propiedad, la propiedad de la bisectriz. Dice, todo punto situado sobre la bisectriz de un ángulo equidista de sus lados. Nota que aquí en el esquema tenemos un ángulo y la bisectriz AM que divide el ángulo en alfa y alfa. En esta bisectriz se ubica el punto P. Entonces este P equidista de estos lados. O si trazamos perpendiculares hacia los lados, estos dos segmentos van a ser iguales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que PQ y PR son congruentes, tienen la misma medida. Además se va a reconocer que AQ y AR también van a tener la misma medida. ¿Estamos? Resulta que el triángulo que se ha formado APB, ¿no? Como tiene dos lados iguales, los lados de rojo, vendría a ser un triángulo isósceles. ¿Sí? Viene a ser un triángulo isósceles, donde PM en este caso ya vendría a ser la altura, ¿ya? Y recuerda que en todo triángulo isósceles la altura divide la base en dos partes iguales. ¿Qué más? Los ángulos formados entre AB y los lados de rojo también son iguales. En este caso le hemos ubicado alfa y alfa. Ese es el teorema o la propiedad de la mediatriz. Y por último, tenemos acá el teorema de los puntos medios. Dice, en un triángulo, la paralela a un lado, trazada por el punto medio de otro, cortando al tercero en su punto medio. Corta, perdón, al tercero en su punto medio. El segmento determinado se llama base media o paralela media y mide la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. Observa, acá tenemos el triángulo ABC, ya, y en el lado AB hemos ubicado el punto medio M. Ya M es punto medio, ¿correcto? Entonces el teorema consiste en que desde ese punto medio yo trazo una paralela al tercer lado, en este caso a AC, ¿de acuerdo? Como MN y AC son paralelas, aquí dice, si AM y MB son iguales porque M es punto medio, y MN y AC son paralelas, ¿qué ocurre? Resulta que N es el punto medio de BC, es lo que estoy anotando acá en el recuadro. N es punto medio de BC, siempre y cuando MN sea paralela a AC, y a la vez M el punto medio de este lado AB. ¿Correcto? ¿Qué más va a ocurrir? Resulta que estos dos segmentos, sus medidas están en razón de 1 a 2. Aparte de ser paralelos, ¿no? Por ejemplo, MN es la mitad de AC en medida.
¿no? ¿Qué es lo que usted está observando en el recuadro? Mn es la mitad de AC. Por ejemplo, si Mn vale 10, AC sería 20. Si AC es 50, Mn sería 25, ¿verdad? Y resulta que este Mn es el que se le denomina base media. Mn es la base media. Muy bien, chicos, por ahora aquí nos quedamos y nos reencontramos en nuestra próxima sesión. Cuídense mucho, nos vemos.